Él nos está bendiciendo de una manera especial, amén. Salmo 150. Good morning. God bless you all and welcome to the church. We're going to read on the Psalm 150. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him in his mighty heavens. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Praise him for his acts of power, praise him for his surpassing greatness. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Praise him with the sounding of the trumpet, praise him with the harp and lyre. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Let Gloria al everything Señor. that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amén. Gloria al Señor. Vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Saluda al hermano que está a su lado. Dele, no una sonrisa, no nos alcanzamos a ver, pero dígale Dios le bendiga. Estamos como, no sé. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor en esta mañana, gracias. Gracias por este día, gracias por este nuevo privilegio. No nos debemos de cansar de decirle al Señor gracias, porque somos afortunados de poder estar todavía en este lugar, de poder estar nosotros presentes en este lugar para darle la honra y la gloria a este Dios maravilloso que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y eterno. Te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, Dios mío. Gracias por este sol que ha salido. Gracias por este aire que podemos respirar. Gracias por esta oportunidad y este privilegio tan grande que nos das, Dios mío. Gracias por permitirnos estar en este lugar para rendirte toda la honra, toda la gloria que tú te mereces, Señor Jesús. Toma el control de esta escuela dominical. Glorifícate de una manera especial, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. Y queremos, Señor, esta mañana hacer un sacrificio vivo para ti, Señor. Una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo en esta mañana. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen un aplauso para este Dios maravilloso en esta mañana? Él se merece toda la alabanza, Él se merece toda la oración, toda la honra y gloria sea para Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Digno es el Amén. Aleluya. Cordero Santo. Oh, alce su voz y dígale, digno eres, Santo, Señor. santo. Dígale, santo eres, Señor. es Aleluya. Levantamos Nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya. al que en el trono está. Amén, amén, amén. Aleluya. Recibe, Señor, recibe Digno es la alabanza de tu pueblo, Señor. En este lugar hay hombres y mujeres que han venido dispuestos a alabarte y a bendecirte y a enaltecerte, mi Dios. Que comprendemos y sabemos cuán grande eres, mi Dios. Y que solo tú eres merecedor de toda la honra y de toda la alabanza, Señor. Aleluya. trono está. Amén, amén.
Santo, 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 Dios Dios todopoderoso. todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya, aleluya. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Quién vendrá? La creación
maravilloso, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre eres tú, Señor. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, Padre Celestial, de recibir toda la alabanza, de recibir toda la oración, de abrir nuestros labios, de exaltarte, de bendecirte, de darte la honra, de darte la gloria, mi Dios. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Señor. Gloria, en Aleluya. gloria te veo. Oh, mi Dios, qué privilegio. Qué Cuanto privilegio más poderte te alabar, mi Dios. conozco, Porque tú tienes quiero ángeles, saber tú más tienes de serafines, tú tienes ti. querubines que te exaltan. Oh, mi Que de día y de Dios, noche te cuán alaban, buen Dios. Pero este momento nos alfarero. permite, Señor, de poderte alabar, mi Dios. Quebrántame, Oh, Dios, transfórmame, gracias. moldéame a tu imagen, Oh, Señor. santo eres, mi Dios. De gloria en gloria te veo. Grande Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Aleluya. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu Reflejar al y mundo. reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, Cuanto más te conozco, quiero saber más de quiero ti. saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Ven, aleluya. ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, maravilloso Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay momentos tan Aleluya. especiales Aleluya. junto a ti, Señor.
momentos tan especiales junto a ti, mi junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Soberano Dios, aleluya, es omnipotente, aleluya. Rey de reyes. A ti sea el honor, mi A Dios. ti sea el honor, el imperio Y la y alabanza la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, mi Dios. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, Desde ahora y para siempre. desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, soberano Dios, Dios omnipotente, Dios maravilloso. Oh, a ti sea el honor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti sea exaltado, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. A tus pies Santo, de mi corazón, oh mi Dios. a tus pies entrego lo que soy. Dígaselo en esta mañana. Es el lugar de mi seguridad, Donde nada donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Gracias, me Señor. acercaste a tu presencia, Gracias, Señor, me gracias. levantaste, hoy me postro a adorarte. Levante su voz en esta mañana y dígale: no hay lugar. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus que pies. estar a tus pies. Levante su voz en esta Estar mañana, a tus hermano. pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. He aquí permaneceré postrado a tus pies. He aquí permaneceré a los pies de Cristo. He aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hay lugar más alto y más grande que poder estar a los pies del Jesús, a los pies del Maestro, el que nos perdonó, el que nos libertó, el que nos dio esta salvación tan grande. No hay lugar más hermoso que poder estar ante Él, de poder alabarle, de poder bendecirle. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias por tenerte, gracias por ser mi Dios. Gracias por ser llamado hijo tuyo, Señor. Gracias por esta salvación. Gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad, mi Dios. Oh, maravilloso Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso Dios. Oh, grande eres, mi Dios. Grande, grande y maravilloso eres, mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. No sé si usted se siente privilegiado en esta mañana de ser llamado hijo de Él, de que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por usted y por mí, y estamos en esta mañana para darle la honra y la gloria que Él se merece. Gloria al Señor. Gracias a este Dios maravilloso, este Dios hermoso, este Dios grande, este Dios eterno y sublime y maravilloso eres tú, mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar, amén, en esta mañana, segundo domingo del año 2022. Dios permitió el domingo pasado estar en una escuela dominical, la primera escuela dominical. Esta es la segunda escuela dominical de este año. Anoche decía el hermano William algo que me quedó sonando y me dijo: dígale al Señor, ¿en qué quiero crecer yo en este año? Que quiero que este año no sea
que quiero un carro, una casa, que quiero mejor un trabajo, que quiero viajar, que quiero ir a esto, que quiero hacer. No, dígale esta mañana al Señor y vamos a orar por eso. Dígale al Señor, gracias por este año. Y este año yo quiero que tú me ayudes a crecer espiritualmente, en conocimiento, en ser mejor. Quiero ganar almas, quiero llegar a otras personas. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero que este año tú impactes mi vida de una manera especial. Que cuando llegue el 31 de diciembre del 2022, usted y yo le podamos decir, Señor, este año yo crecí contigo. Diferente soy. He conocido más de ti. Te he encontrado un encuentro personal con Él. Así que vamos a orar y dígale al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero de ti en este año mucho más de Él. Dios todopoderoso, Dios grande y Dios maravilloso. Primero que todo, gracias por este nuevo año, Señor. Gracias por permitirnos estar, Señor, un nuevo año que nos permites, Señor. Pero en este año queremos, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío. Queremos y necesitamos muchas cosas materiales y anhelamos, Dios mío, tantas cosas, Dios. Pero queremos, Dios, en este año, Señor, que tú nos ayudes a crecer. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos y danos sabiduría para ser cada día mejor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a impactar a personas que nosotros conocemos y nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, en este año a ser diferentes, Dios. Que este año termine y que podamos sentir, Señor, que tú has tratado con nosotros, que hemos crecido, que hemos cambiado, Señor. Cada meta que tenga cada hermano, Señor, en lo espiritual, Señor, que tú seas guiándolos, que tú seas ayudándolos, Señor Jesús. Bendice tu iglesia, Señor. Necesitamos un crecimiento numérico, Señor. Necesitamos despertar, necesitamos, Señor, llevar este evangelio, Señor. Queremos impactar esta isla, pero ayúdanos a nosotros, Señor. Impacta nuestra vida en este año, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y voy a pedirle al hermano Libardo y al hermano Julio Castro si nos colaboran con la ofrenda en esta mañana. Y los dejo en compañía del hermano William. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Como había, digámosle al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Yo no sé si usted alguna vez se dedica a pensar. Hermanos y amigos, no sé si alguna vez usted se dedica a pensar. Sí. No sé si alguna vez usted se detiene a pensar y a meditar en qué tan bueno es Dios. Amén. No sé si en algunos momentos de la vida te detienes a meditar en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, en la gracia de Dios. Señor, låt mig vägna vår ningún otro Dios, pero a vos, Señor, låt mig adora vos, ningún cosa komma, pero a vos. Låt mig nå till otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Låt mig nå till otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Señor,
por aquí hay unas peticiones, coloquémoslas delante de Dios, hermanos, que Dios, que conoce estas peticiones, Él sea obrando, sanando, interviniendo, derramando de su Espíritu Santo, dándonos ese sentir de obedecer su palabra y colocando en nosotros temor de Él. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios por estas peticiones. Señor Jesús, invocamos tu nombre. Padre bendito, esta mañana ante ti estamos, Señor. Traemos peticiones, necesidades, ruegos, súplicas, Señor, porque sabemos y entendemos y reconocemos que el único, Señor, que puede hacer algo grande, glorioso, dirigir los médicos, dar sabiduría, Señor, eres tú. Pues de ti proviene el saber, el conocer, el entendimiento, la sabiduría. Oh Dios, te pedimos, ayúdanos, guárdanos, bendícenos. Dios, mira estas peticiones que tiene tu pueblo. Ayúdanos, Dios maravilloso. Extiende tu mano bendita y poderosa. Oh Dios, te lo pedimos. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, nuestros hermanos que están enfermos, a los que esta variante, Señor, les ha afectado, Dios eterno, te ruego que extiendas tu mano sanadora sobre ellos. Guárdales, ayúdales, bendíceles, Señor. Glorifícate, Dios eterno. Tú eres bueno, Señor. Que ellos puedan estar junto con nosotros, adorando, glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios eterno, te lo pedimos, Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza más y vamos a glorificar el nombre de Jesús. Antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor, damos la bienvenida a los hermanos que están viniendo de sus vacaciones, a nuestros hermanos que han venido desde los Estados Unidos, que hacen parte de la iglesia del Señor, de los que conocemos el nombre del único Dios. Oh hermano, aleluya. Hay gente que sabe que hay Dios, es verdad, pero no todos entienden que hay un único Dios. Y que ese único Dios es el único Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay más. Que su nombre dado a conocer a nosotros es Jesucristo, aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, aleluya. Hermano, no hay otro nombre. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Les invito, hermanos, aunque no tenemos en esta mañana muchos instrumentos, pero usted trajo un instrumento. A ver, ¿cuál es ese instrumento que Dios le ha dado? Amén. Vamos a batir nuestras manos y vamos a abrir nuestra boca porque Él nos hizo libres. Aleluya. Bata sus manos y exalte al Señor en esta mañana. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está
Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Dígalo fuerte. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Es un canto de libertad y su melodía resuena. Es un canto de libertad que de paz el alma llena. Es un canto de libertad. Así es, usa este instrumento. Proclamarlo, Él me ordena. Dígalo. Aleluya. Dígalo fuerte. Aleluya. Es un canto de libertad. Es un canto de libertad. Es su melodía resuena. Es un canto de libertad que de paz el alma llena. Es un canto de libertad. Proclamarlo Él me ordena. Aleluya, aleluya. Es un canto de libertad. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste Dígalo, libre, hermano. libre, Señor. Levante su voz. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Aleluya. Dios nos ha hecho libres. Amén. Dios nos ha hecho libres. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo capítulo 119. Tengan la bondad. Salmo capítulo 119. Vamos a leer el verso 89. Amén. Salmo capítulo 119, versículo 89. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Han encontrado todos? Leámoslo todos a una misma voz. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Leámoslo de nuevo. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermanos, bienvenidos esta mañana. Amén. Los que están aquí. Amén. Porque muchos no han podido venir y quieren venir, pero están enfermos. Así que qué bueno aprovechar la oportunidad, hermano, pero aprovecharla y aprovecharla bien. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo vía online a través de Facebook o YouTube. Un saludo para ellos también en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este año nuestro lema es, repitan conmigo el lema de la iglesia este año. Como dice la escritura, díganlo duro, por favor. Todos díganlo fuerte. Como dice la escritura. Hermanos, ese es nuestro lema para este año y me parece muy bonito. Pero más que bonito, me parece muy importante. Amigo que está aquí, vaya que es bien importante que usted entienda que la iglesia le predique lo que dice la escritura, no lo que dice el pastor. Hermano, aquí lo importante no es lo que diga el pastor William. Aquí lo importante es lo que dice la escritura. Pero lo que dice la escritura debemos de estar dispuestos a obedecerlo.
El problema no es lo que dice la Escritura, el problema es cuánto estamos dispuestos a obedecer lo que dice la Escritura. Amén. Porque, hermano, una cosa es lo que diga la Biblia y otra cosa es lo que a veces nosotros queremos obedecer. Y yo le quiero decir, ese es el problema del mundo. Casi todo el mundo cree en Dios, pero creen a su manera. Y yo no puedo creer en Dios a mi manera. Mucha gente acepta la Biblia como la palabra de Dios, pero no la obedecen. La abren en el Salmo 91 en su casa y la tienen como un amuleto. La Biblia no es un amuleto, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros frente a ella estamos llamados a obedecerla. Digan amén. Bueno, hace 8 días empezamos un tema hablando de las evidencias internas y externas de la verdad de la Biblia. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Con base en este tema, con este lema que tenemos, permítame hablarle un poco sobre la veracidad interna y externa de la verdad de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la Biblia es la palabra de Dios, porque ella lo dice. Amén. Pero no solo porque ella lo dice, porque la ciencia lo ha comprobado, porque arqueólogos lo han comprobado, porque el mundo de la investigación lo ha comprobado, que ella es palabra de Dios. Amén. Y este tema es muy importante para nosotros como iglesia. Y yo quiero que usted comprenda algo, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde se está haciendo por doquiera campaña para tratar de quitarle la autoridad a la Biblia. Porque si le quitan la autoridad a la Biblia, entonces la gente perderá su fe y perderá el conocimiento de Dios. Pero qué bueno que usted entienda esto, hermano. No solo porque usted lo crea, sino que usted lo pueda demostrar y pueda hablarle a alguien. No, es que yo no es que crea solo en un libro. No, es que este libro contiene y es la palabra de Dios. Aleluya. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Hermanos, pero también como objetivo de este mensaje es que usted lo aprenda para que se lo enseñe a sus niños que están yendo a escuelas y colegios y todos los días están tratando de arrancarles su fe. Así que a su niño en la escuela y el colegio le van a decir: Dios no existe, la Biblia no es verdad. Pero, hermano, y le quiero decir algo más. Desde púlpitos hay gente que le está quitando la autoridad a la palabra de Dios. Así que qué bueno que usted entienda qué es la palabra de Dios y por qué es importante vivir como dice la Escritura. Amén. El salmo que estamos leyendo, hermanos, hace 8 días hablábamos del Salmo 19. Amén. El Salmo 19 presenta la palabra de Dios con unas perfecciones en ella y estábamos hablando de esas perfecciones que es la palabra de Dios. Amén. Pero permítame hoy usar el Salmo 119, que es otro salmo que se dedica a presentar la veracidad de la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios. Hermano que está aquí, y si alguien debe entender que los preceptos, los mandamientos y los estatutos de Dios son verdad, somos nosotros. Amén. Pero no solo creerlos y entenderlos, vivirlos. Amén. Digan amén. El Salmo 119, en el verso 89, nos está diciendo una verdad y es: todos, para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. Hermano, ¿para cuándo? Repita conmigo, por favor, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aunque se levante oposición, aunque traten de cerrar la Biblia, de quitar la Biblia, de cancelar la Biblia, la palabra de Dios permanece. Aleluya. Aleluya. Vea, hermano, en la Edad Media existió un periodo que se llamó la Santa Inquisición, que ni era santa, pero que sí era muy inquisidora. Fue un periodo de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, en la que a todo el que tenía una Biblia, no solo le quitaban la Biblia, sino que lo torturaban. Porque no se quería que la gente leyese la Biblia. Porque cuando una persona lee la Biblia, entiende la verdad. Así que por eso es que años atrás y en ese periodo a la gente le leían la Biblia de espaldas y se la leían en latín. Imagínense, no hablamos bien español. Si yo lo llamo a usted aquí a que me conjugue, comenzando por ahí, aquí no perdonan nada. Hermano, si yo lo llamo a usted a que me conjugue un verbo en un pretérito imperfecto, o en un pasado, o en un futuro, pero no en un futuro normal, sino en un pluscuamperfecto, usted dice, ¿qué es eso? Hermanos, ¿sabe qué quiere decir eso? Que la gente no entendía la Biblia si se la leían en un idioma diferente y le ponían miedo leyéndosela de espaldas. Entonces se persiguió la Biblia y se persiguió a los que la tenían. Pero hermano, aunque eso se volviera a hacer y aunque la historia se repita, le quiero decir algo: la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, porque ella es palabra. Dígalo fuerte, de Dios. Pero hermanos, eso no quiere decir que la iglesia en este tiempo no tiene que apersonarse, hermano, de transmitirla, de aprenderla, de transmitirla y enseñarla a las generaciones que vienen. Jóvenes que están aquí, Dios ayude a nuestros jóvenes, porque ustedes serán los que continúen con esta bandera en los años. Y si usted no lee la Biblia, ¿qué va a saber el mundo de la Biblia? Y si usted no se preocupa por leerla, estudiarla, profundizar en ella, ¿qué va a conocer el mundo de la Biblia? Yo quiero invitar a la generación que viene, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes: lean la Biblia, jóvenes, estudien la Biblia, conozcan la Biblia, porque ustedes serán una generación que tendrán que transmitirla a otros en épocas diferentes y difíciles. Amén. Pero hermanos, todos los días hay noticias, hay películas, videos, actores de cine que tratan de prestarse para filmar películas, para tratar de desvirtuar la verdad de la Biblia. Pero hermano, no hay cómo hacerlo, porque ella tiene pruebas internas y externas de que ella es la verdad. Y quiero decirle, cuando hablamos de pruebas internas, son pruebas que están dentro de la Biblia misma. Amén. Así que la Biblia misma nos demuestra que ella es la palabra de Dios. Digan amén. Pero también hay pruebas externas, o sea, que vienen de afuera, de personas no cristianas, no creyentes, que le han hecho pruebas a lo que se llama la veracidad de la Biblia, y han tenido que concluir, aunque no somos cristianos, aunque no somos hombres de fe, pero lo que dice la Biblia es así.
Oh, hermanos, si eso lo dicen ellos, ¿qué tenemos que decir nosotros? Yo le pregunto a usted, si los que no creen en Dios tienen que decir lo que dice la Biblia es verdad, ¿qué tenemos que decir los que creemos en Dios? Entonces, hermano, tenemos que leerla, estudiarla, enamorarnos, apasionarnos de ella y aprenderla. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? Como que no todos. Yo no le voy a decir que me levanten la mano los que leyeron la Biblia esta semana, pero sea honesto conmigo, levanten la mano los que se vieron una película esta semana. Dios mío, vamos para el cielo ya. Nadie vio una película esta semana, no. Levanten la mano, a ver, yo repito, levanten la mano los que vieron televisión esta semana, levántenme la mano. Bueno. Les quiero preguntar algo más. Los que vieron televisión esta semana o entraron a Facebook o a YouTube o cualquiera, hermano, es que televisión no solo es el cajoncito hoy en día, no, es el celular, es Facebook, es YouTube, todas esas redes. Hermanos, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos su promedio de leer la Biblia estuvo parecido al estar en las redes sociales? Ni en lo más parecido, ¿verdad que no? Y a esto, iglesia, hay que prestarle atención. Yo quiero decirle a nuestros jóvenes, a todos, un día ante Dios y viejos, porque perdonen los mayores, yo viejo ya con ellos también. Hermanos, un día ante Dios vamos a dar cuenta. Hermano, es que uno no solo, el problema es que no solo es apartarnos del pecado, es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. Y hermanos, hay tanta gente que necesita que nosotros le podamos hablar de Dios y de su palabra, pero no tenemos nada que decirles. Hay gente que queremos convencerla con nuestra palabra y nuestra palabra no convence a nadie. Hermano, dígale a una persona que cambie y su palabra no lo convence, pero ábrale la Biblia y dígale por qué hay que cambiar y quién lo dijo, y algo empieza a suceder en la vida de esa persona. Aleluya. Es que, hermano, lo que está aquí, mire, mis palabras no tienen poder, pero la palabra que está aquí tiene poder de cambiar, de transformar, de renovar, de hacer una nueva vida en una persona. Gloria a Dios. Pero estamos frente a una generación hoy que no lee la Biblia. Mamás que quieren hacer milagros que no van a existir. Su hijo no será un gran cristiano mañana si usted no se dedica a enseñarle lo que está aquí. Vea, usted puede llevarle el mejor pastor y pastor, aconséjemelo. No, hermana, usted no le enseñó el fundamento principal, la primera enseñanza que hay aquí, hermano. Mire, el primer versículo que hay aquí, increíble, es el versículo que más hay que enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuál es el primer versículo? Porque le van a decir por muchos años en la escuela y en el colegio que Dios no creó los cielos y la tierra. Preocúpese usted misma, pastor, es que mi hijo en la escuela le enseñan y en el colegio, pastor, y no sé cómo. Hermanos, se lo colocaron en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Hermano, ahí está su primera lección. Hijo, te voy a explicar quién creó los cielos y la tierra y cómo estaba este mundo. Hermanos, no esperemos milagros que Dios no va a hacer si usted no los hace. Vea, hermano, nosotros queremos milagros que Dios no los va a hacer. Pastores, que ore. No es porque yo ore. Señor, mi hijo, enséñale la palabra. Creció contigo.
Lo tuviste muchos años al lado tuyo. Pastor, pero ¿y qué hacemos? No, ¿qué debimos haber hecho? Amén. Así que, hermano, el mundo nos está desafiando. Y la iglesia necesita levantarse con autoridad en el nombre de Jesucristo, pero con conocimiento de la palabra de Dios y llena del Espíritu Santo. La iglesia es imparable. Pero, hermano, tenemos que comenzar por los abuelos, por los padres, por los hijos, para que esto siga las generaciones. Pero, hermano, la Biblia dice de un lado y el abuelo dice de otro lado. Uno le dice, mire que la Biblia, ay, pero hermano, tranquilo. Tranquilo no. A mí gente me dice, pastor, tranquilo. No, tranquilo no, la Biblia lo dice. Ay, eso no le preste, eso sí préstele atención, porque hermano, si yo hubiera escrito uno de estos libros, no le preste atención, pero detrás de los escritores de estos libros está el autor de la palabra, y ese es el Dios todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Él es el autor. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, sí préstele atención. Y tenemos que volver a hablar de la Biblia. Y aunque usted me diga, no es que yo llevo muchos años, sí, la tengo, perfecto. Pero hermano, tenemos que volver a hablar de lo que es ella como libro. Y volverle a prestar atención y volvernos a meter en ella y volver a leer lo que ya hemos leído y volver a sentar a nuestros hijos. Y si mamá no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Porque el mundo va a envolver a tus hijos en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento. ¿Y qué le va a quedar a tus hijos si no conoce la Biblia? Así que, hermanos jóvenes, ¿cuánta Biblia sabemos? Hermanas, ¿cuánta Biblia saben? Hermana, ¿cuánta Biblia usted le puede decir a su hija que usted sabe? ¿Sabe que un método que hemos tenido muchos años en nuestra iglesia desde que yo era un niño es lo que nos ponían a leer la Biblia y aprender versículos y salmos? Pero ¿sabe? Ya nuestros jóvenes no saben salmos. Si yo llamara aquí a algún joven de 13 o 14 años, es más, si lo hay aquí, le regalo una Biblia de estudio, yo se la mando a traer. Si se para un joven entre los 13 y 15 años y me dé un salmo completo, de los 13 a los 15 años, yo le regalo una Biblia. Pídame la Biblia que quiera de estudio, lo que cueste, yo se la regalo. Bueno, no un adolescente, un niño. Amén. ¿Te sabes el Salmo 23 completo? Caleb, ¿te lo sabes? Bueno, vamos a dejar que Caleb nos diga el Salmo 23. ¿Quieres venir acá? Es un niño. Vamos a escuchar el Salmo 23 por Caleb, ¿sí? Y ya me comprometo que le regalo su Biblia. Toma ese micrófono, Caleb. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Bueno, me lo animan a ver si de aquí ha terminado el culto nos da el Salmo 23. Él es un niño, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas
Hermoso. Pastora. Pero bueno, Cali, puedes volver a tu puesto. Hermanos, nos le vamos a regalar una Biblia a Caleb. Amén. Así que, miren, cuando yo era un niño de apenas 6 años, mis padres conocieron el Evangelio. Y a los 7 años ya no sabíamos, pero no por mí, porque yo era un niño y uno no le gusta. No por mí, sino porque nos enseñaban. Así que yo me aprendí el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 122, el Salmo 103. Cuando apenas tenía 2 añitos de estar en la iglesia, yo tenía entre los 7 y los 8 años, ya me habían enseñado esos salmos. Hoy no. Si llamamos a un adolescente de nuestra iglesia, con dificultad se saben versículos. Y esto es de cuidado, iglesia. Porque una generación, y ese versículo a mí me ha golpeado siempre. Jueces capítulo 2 verso 10 dice: y hubo una generación en Israel que no conoció a Dios. Hermano, que esa historia usted no la esté repitiendo, porque un día ante Dios esa generación fue responsable ante Dios, porque creció una generación en Israel que no conoció a Dios. Que no vaya a crecer su hijo, mi hijo, sin conocer que hay un Dios y que ese Dios es el Salvador y que ese Dios es el Creador y que todo se lo debemos a Él. Enséñaselo con la Biblia. Amén. Hermanos, pero estamos viviendo ataques todos los días contra la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y esos ataques, yo quiero invitarle a que usted se prepare para presentar defensa y se lo enseñe a sus hijos. Amén. Hermanos, la Biblia, escuche, la Biblia es la palabra de Dios y ella no teme, escuchen esto, ella no teme a que sea investigada. ¿Qué le quiero decir eso? Que puede venir un científico a investigarla y no hay problema, se le puede decir: lea la Biblia y compruebe si lo que dice aquí es verdad. Pero ¿cómo se hace eso? Por lo que ella dice y por lo que en ella está. Hermano, la Biblia nos invita y nos desafía a que le hagamos un examen. Amén. Pero déjeme decirle, cuanto más la gente examine la Biblia, va a entender más que ella es la palabra de Dios. Amén. Mire, cuando un cristiano conoce más de la Biblia, no lo saca nadie de la iglesia. Vea, esos cristianos que hoy comienzan y mañana están afuera y pasado mañana hay que darles ánimo, no conocen de la Biblia. Porque cuando usted conoce la Biblia y la ha leído y la estudia, puede que usted tenga luchas, pruebas, dificultades, momentos difíciles, hasta tropezones, pero usted sigue caminando. Usted dice: yo no puedo volver atrás. De volver atrás, mejor morir. Aleluya. Porque usted sabe qué dice Dios en su palabra. Por eso, hermano, lo que dice la palabra hay que leerlo. Hay que meterse en ella, hay que profundizar, hay que conocerla. Gloria al nombre de Jesús. Mire, sin la Biblia el hombre no tendría respuesta a muchas preguntas existenciales que se hace. Yo quiero repetirle eso. Sin la Biblia el ser humano no tendría respuesta a muchas preguntas existenciales que se hace el ser humano. Le voy a dar algunas. ¿De dónde soy? Si no tuviéramos la Biblia. ¿Qué soy yo? ¿Soy algo más que un animal razonado? ¿Tengo un alma inmortal o no soy más que un ser sensible?
¿Cuál es el propósito de mi existencia? Búsqueme el propósito de la existencia sin la Biblia. Sin la Biblia, la existencia para muchos es nada. Dicen ellos, venimos de un animal y nos morimos y no somos nada. Entonces la vida no tiene sentido así. Pero la Biblia le da sentido y respuesta a todas estas preguntas. ¿Cómo voy a emplear mi tiempo y talento? ¿Viviré solo por hoy, comeré, beberé y seré feliz? ¿Y qué después de la muerte? ¿Pereceré como las bestias del campo? ¿O es la tumba el portal a otro mundo? Si es así, ¿a dónde estoy dirigido? Parecen sin sentido estas preguntas, pero déjeme decirle, quite las escrituras y dele respuesta a esas preguntas. Hermano, quite la Biblia y dele respuesta a estas preguntas y usted encuentra una cantidad de respuestas sin sentido. Pero como ella en la palabra de Dios, gloria al nombre de Jesús, ella le da sentido, sazón, sabor y respuesta. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que diga gloria a Dios. Vea, hermanos, el ser humano necesita una revelación divina. Hermano, Dios es nuestro creador. Él nos formó, Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Pero ese Dios que nos ama nos ha dejado su palabra para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos, para dirigirnos, para mostrarnos el camino de la verdad. Dele un aplauso al Señor. Mira, hermano, ¿qué hace papá y mamá con sus hijos para que les vaya bien y para librarlos del mal? Todo el tiempo les están enseñando. Usted no escribió un libro, pero usted había podido escribir un libro de todos los consejos y crianzas, instrucciones que le ha dado a sus hijos. Pues eso hizo Dios dejándonos la Biblia. Nos ama tanto que en ella nos enseñó la vida, nos enseñó a amar, a vivir, a comportarnos, nos da respuesta a preguntas existenciales, nos habla del mañana, de la vida, del futuro, del significado, del propósito, de dónde venimos, para dónde vamos y dónde vamos a estar en la eternidad, porque ese Dios se preocupa por sus hijos. Dele gloria a Dios. Hermano, déjeme empezar diciéndole dentro de esas pruebas. Hace 8 días le hablé de unas pruebas internas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia demuestra internamente que ella es la palabra de Dios. Amén. Pero déjeme decirle también de manera externa, desde afuera, que ella es la palabra de Dios. Y hermano, la Biblia es una fuente inagotable. Y yo quiero que usted entienda esto: la Biblia es una fuente inagotable. Todo el que se acerca a ella va a encontrar en ella, hermano, consejo, instrucción, palabra. Y le quiero decir, y aunque a usted le prediquen 100 predicadores el mismo tema, usted aprende algo nuevo cada vez. ¿Están conmigo aquí esta mañana? No se me vaya a ir de aquí, hermano. Yo necesito aquí el cuerpo, la mente y todo. No me vaya a dejar el cuerpito ahí, esos 70 kilitos, 80, y se me va el resto. No, déjeme completo aquí todo. Amén. Hermanos, la Biblia es una fuente inagotable. Si 100 veces la lees, 100 veces encontrarás en ella cosas nuevas. Si 100 veces predicas de un mismo tema, 100 veces encontrarás cosas más profundas y significativas en ese tema. Porque ella es una fuente inagotable. Es que el autor de ella, dijo Pablo: oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables. Aleluya. Es que la sabiduría de este Dios es insondable. A más te entres a conocer, más encontrarás. Aleluya. Den gloria a Dios. Ve, hermanos,
hay ciencias externas a la Biblia que se han preocupado por entrar en la Biblia e indagar si lo que la Biblia dice es verdad. Por eso a mí me gusta mucho el versículo en la Biblia en Papiamento. La Biblia en español dice: el necio dice en su corazón, Dios no existe. ¿Cómo lo llama la Biblia? Necio, ¿verdad? Y la palabra necio en nosotros no es tan fea, aunque su significado es muy delicado. Pero la palabra necio es como decirle a un niño: no sea necio, compórtese bien. Pero, sin embargo, la Biblia dice: no llames necio. Pero escúcheme, pero la Biblia en Papiamento dice: el bobo. Y a mí me gusta eso. El bobo dice: Dios no existe. Y es que es verdad, hermano, tiene uno que es un bobo y bien grande. La bobada de uno para negar a Dios, hermano, se necesita más fe para negar a Dios que para creer que Dios existe. Mire, negar a Dios se necesita una fe tan grande. Sí, se necesita más fe para negar a Dios que fe para creer en Dios. Por eso a mí me gusta la Biblia en Papiamento, dice: el bobo dice en su corazón, Dios no existe. Y es una bobada bastante grande. Cuando alguien le diga eso, dígale: quedémonos así, porque la bobada suya pasó de límite. Amén. Mire, la arqueología es una ciencia externa de la Biblia, externa, que es de afuera. Los arqueólogos, la arqueología es aquella ciencia que se dedica al estudio de los fósiles, de aquellos elementos antiguos, de los lugares, investiga la tierra, investiga los huesos, investiga todo lo antiguo para corroborar si lo que dicen es verdad. Así que le traigo un ejemplo que traía esta mañana. Los arqueólogos, si usted les dice que en Aruba hay oro, o que hubo oro hace 100 años o 200 años, pero uno se va y ya no encuentra por ninguna parte, entonces el arqueólogo llega y va a las minas, a las cuevas de acá, y ellos empiezan a tomar la tierra y le hacen unas investigaciones y le siguen unos rasgos y le siguen todo el proceso, y ellos van a decir: efectivamente aquí hubo oro o no hubo oro, o aquí hubo poco oro, o efectivamente aquí solo fueron unas chispitas de oro. Hermano, eso es lo que hace la arqueología. La arqueología se dedica a estudiar. Si usted le dice que existió una ciudad hace 5,000 años, la arqueología se va a investigar el lugar donde usted dijo, y se dedica a investigar si efectivamente en ese lugar el ambiente, la cultura, la tierra, y hay rastros de ese lugar. Amén. Pues déjeme decirle de dos arqueólogos, y esto es importante, hermano. Quizás esta mañana usted, no sé qué tanto usted se inspire a alabar a Dios, aunque para mí debiera de hacerlo, porque esto es muy grande, hermano. Pero le voy a dar más una enseñanza parecida a una clase, pero es importante que usted entienda esto. Hermano, la arqueología ha ayudado a verificar que lo que la Biblia dice está ahí. Así que a un arqueólogo no es que usted le dijo: es que esto y aquello. No, el arqueólogo le dice: ¿en qué lugar? ¿En qué tiempo? Vamos a ir allá y vamos a ir al sitio y vamos a investigar en la tierra y vamos a mirar los rastros y vamos a investigar la naturaleza, los fósiles, todo para corroborar si es verdad. Amén. Pues Nelson Gluck, el mayor arqueólogo reconocido en temas de arqueología israelita, dijo: ningún descubierto arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. ¿Sabe qué quiere eso decir él? Todo lo que hemos investigado en la arqueología nos dice que lo que la Biblia ha dicho es verdad. No tenemos cómo decir con este descubrimiento que lo que la Biblia dice no es así. Hermano, por eso uno debiera de dar gloria a Dios, porque su fe no es muerta.
porque su fe es una fe viva, real, y está puesta en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. William Albrecht, él dijo, escuche, no era amigo del cristianismo, pero él dijo que la arqueología ha demostrado la historicidad del Antiguo Testamento. Así que lo que estaba diciendo es, lo que cuenta el Antiguo Testamento de la historia de lo que sucedió, la arqueología lo ha corroborado, y es así. Que hubo un rey que se llamó Ciro. Sí, ellos fueron, investigaron y dijeron, cronología de los reyes, vamos a investigar, este rey le recibió a este. Sí, sí hubo un rey que se llamó así. Amén. Así que, hermano, le estoy hablando de fuentes externas, de que demuestran que la Biblia que usted tiene, que usted lee, por la que a usted lo llaman loco, hermano, es la palabra de Dios, aleluya, y que siga metido en ella es la mejor locura. Amén. ¿Sabe? No hay libro más antiguo que la Biblia, pero más veraz que la Biblia. ¿Entienden eso? Es tan antigua, pero es verdad. Hay pruebas científicas, y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Vuelvo y le digo, son pruebas externas, así que hoy estamos hablando es de pruebas externas de que la Biblia es la palabra de Dios, para que cuando usted a alguien le diga, es que yo no creo en eso, ojalá usted esté tomando nota esta mañana y diga, es que aquí está, y vamos a hablar de eso. Hermano, no existe ningún dato científico que haya jamás refutado en lo que dice la Biblia de manera alguna. No existe. Sí existen científicos que dicen que la Biblia no es verdad, pero no existen datos con los que ellos prueben que la Biblia no es verdad. Solo déjeme traerle algunos ejemplos. Francis Collins, investigador del genoma humano. El genoma humano es la cadena genética que hay en nosotros. El ADN, gracias. Hermanos, el ADN fue investigado y no lleva muchos años de haber sido investigado y descubierto. Y el gobierno de los Estados Unidos le pidió la tarea a Francis Collins que investigara el genoma humano. Y ese hombre era un ateo, no creyente en Dios. Pero Francis Collins empezó a mirar el mapa del genoma humano, empezó a mirarlo, a investigarlo. Más de 3.500.000 secuencias. Y él dijo, esto no es normal. La perfección que hay en el genoma humano, esto no es normal. Esto no puede venir de la nada. Alguien tuvo que darle orden y forma a esto tan maravilloso. Así que Francis Collins, de ser ateo, se convirtió a cristiano, a creyente en Dios. Empezó a creer. ¿Sabe por qué? Era ateo. ¿Sabe qué lo llevó a creer? La ciencia misma que él investigó. Cuando se fue y dijo, aquí hay un creador, me voy a ir entonces a los que creen. Y se vino a la Biblia y encontró que la Biblia dice que de una misma sangre nos hizo a todos y que él fue el que nos creó. Hermano, es que detrás de todo esto está el dueño del cielo y de la tierra, al que usted sacó tiempo esta mañana para venir a alabar y adorar. No le duele aplaudirle a Dios, hermano. Es que Él es el que lo salvó. El Dios del cielo es su Señor. Aleluya. Pero hermanos, no solo Francis Collins, hay muchos más ateos, no creyentes, que cuando investigaron dijeron, aquí hay algo más. Porque muchos han dicho de palabras para afuera, yo no creo.
Muchos dicen de palabra para afuera, yo no acepto eso, pero cuando se vienen desde lo que son científicos a investigar, se dan cuenta que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y que ello es verdad. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Hermanos, voy a darles algunos datos entre tanto que el tiempo me ayude. El libro de Génesis capítulo 15 verso 20 nos habla de un pueblo llamado los Heteos. ¿Sabe que la arqueología cuestionaba la Biblia? Porque decía, bueno, ¿y por qué hablan de los Heteos si no hemos encontrado nunca rastro de ese pueblo? Pero hace apenas unos años, unas décadas, al norte de Turquía encontraron en la historia que existieron los Heteos. Y la Biblia habla desde el Génesis capítulo 15, versículo 20, de un pueblo llamado los Heteos. Eso ayudó, y muchos otros eventos e investigaciones, a que los mismos arqueólogos dijeran: lo que dice la Biblia es verdad. Amén, amén. Pero sigamos. Evidencia histórica. Le voy a dar otro dato histórico. Hermanos, la Biblia nos declara a través de diferentes eventos y pasajes y profetas lo que iba a suceder. Escúcheme esto, aunque se dijo antes de que sucediera. Y eso no es porque yo sea pastor y solo se lo diga, o porque le digamos es que la Biblia es verdad. No, los historiadores se fueron a la historia y entonces tomaron los pasajes bíblicos y empezaron a mirar. Ok, Isaías 45:1 nos habla del rey de Ciro, del rey de Persia llamado Ciro. Vamos a mirar en la historia en si hubo un imperio llamado los persas y si hubo un rey que se llamó Ciro y en qué año estuvo. Y le quiero decir, hermano, corroborado por la historia, ellos dijeron: lo que dice la Biblia con respecto a los imperios, a los reyes y en los años en que gobernaron, efectivamente fue así. Mire lo que dice Isaías capítulo 45 verso 1, por favor. Dice la palabra de Dios, escuche esto: así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Así que no era un rey tan difícil de encontrar en la historia, porque fue un rey que tuvo dominio y poder. Delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pues sabe esto, hermano, Isaías el profeta profetizó esto aproximadamente 687 años antes de Cristo, y Ciro fue rey 600 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaías profetizó 80 años antes de que Ciro fuera rey. Eso no solo lo dice la Biblia, fue corroborado en la historia. Amén. ¿Sabe por qué? Es que la Biblia es la palabra de Dios. Repítalo conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. Sigamos con la historia. Hermanos, la Biblia dice que Isaías habló de Jesús. La Biblia dice que Daniel profetizó acerca de Jesús. Los profetas mayores y los profetas menores profetizaron de Jesús, ¿verdad? Pero la historia se fue y dijo: bueno, vamos a ver, ¿cómo así que ellos dicen que Isaías habló de Jesús, que Daniel habló de Jesús? Vámonos a mirar a la historia. Y ellos se encontraron y dicen: sí, Isaías existió en el año 700 años antes de Cristo.
Y la historia registra que se habló precisamente en esa época acerca de Jesús, pero lo interesante es que todo lo que se dijo de Jesús se cumplió cuando Jesús vino a este mundo. Nació de una virgen, como lo había dicho Isaías 700 años antes. Pertenecía hermano, no solo era que dijera, no, del linaje, de la tribu de la que Jesús nació, de la tribu de David, hermano. Eso fue anunciado desde allá cuando se le dijo a David, la promesa que se le hizo a David, que de su simiente no faltaría rey que se sentara en el trono de David. Hermano, eso lo dice la Biblia, pero los historiadores dijeron, ok, por aquí hay de dónde revisar la Biblia. Vamos a mirar si efectivamente Jesús era del linaje de David. Y cuando fueron a investigar se encontraron que Jesús venía del linaje de David, y esa promesa se le hizo a David miles de años atrás, más de 1200 años, 1300 años antes se le hizo a David, antes que Cristo viniese al mundo. Pero hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Que es que la Biblia tiene un autor, y hermano, Él es el que puede ver el futuro como si fuera hoy. Él es el que puede hablar de 1000 años después como si fuera hoy. Amén. Digan gloria a Dios. Pero hay otra prueba, hermanos, y es, el tiempo es el que no nos ayuda para detenernos más. Hay otra prueba que se llama la evidencia personal. La evidencia personal de la verdad de la Biblia es que, hermano, mire, a usted y a mí no necesitan, alguien nos dice que la Biblia no es verdad, pero usted y yo que la hemos leído y que conocemos de ella, vemos cómo cambió nuestra vida. Así que una prueba grande y fehaciente es que todo el que lee la Biblia, todo el que empieza a venir a la iglesia, su vida empieza a cambiar. Usted no ha escuchado que la gente le dice, no vayan donde esos locos, que ellos le lavan la mente. Pero no somos nosotros, no son estos locos, no es la Biblia. Es que el que lee la Biblia, su vida empieza a cambiar. Lo más lindo de todo es que no es para mal, es para bien. Amén. Su vida empieza a ser impactada de una manera diferente. Así que, hermano, la Biblia, y yo quiero decirle esto, hay evidencia personal de lo que la Biblia ha hecho en nuestras vidas. Mire, hay drogadictos que no los cambió la psicología, ni la psiquiatría, ni el médico, ni la consejería, ni nadie. Pero alguien los trajo a la iglesia. El que los trajo estaba peor que él antes. Y le dijo, mire, vea, es que a mí me cambió, yo era peor que usted. Si usted fumaba esto, yo era peor 3 veces. Si usted andaba loco, yo era perdido. Pero mire, algún día alguien me habló y me trajo, y yo llegué y empecé, y Dios trató conmigo y leí la Biblia y mi vida cambió. Amén, hermanos. Eso es una evidencia. Mire, el que lee la Biblia le encuentra sentido a la vida. El que lee la Biblia tiene más tranquilidad. Mire, cuando usted lee ese versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso le da una confianza a los niños. Yo lo viví con mi hija Sofía. De niña ella era temerosa, pero cuando íbamos y le decíamos, mira, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, estarás conmigo, ella sentía esa seguridad. Y el versículo está en el Salmo capítulo 3 y capítulo 4. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me estaba sustentando. Eso le da una confianza. Hermano, la Biblia trae una experiencia personal. ¿Por qué cree que mucha gente que ni cree en Dios abre la Biblia en el Salmo 91? Porque cuando usted, hermano,
confía en lo que él dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, y usted sigue tranquilos. Hermano, la gente aprende y desafía una confianza, desarrolla una fe. Esa es una experiencia personal. La Biblia nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas. Hermano, si esto es lavado de cerebro, que laven a todo mundo con esto, hermano, porque esto cambia, esto da vida, esto da paz. Aleluya. Diga gloria a Dios. Pero mire, hermano, hay otros datos interesantes y desde la ciencia que quisiera que los miráramos. Mire, el capítulo 26 de Job, el versículo 7, ojo a esto, hermano. Las teorías antiguas decían que la tierra estaba puesta sobre unos elefantes y que era llevada sobre unos unicornios que la sostenían. Eran las teorías antiguas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia desde el Job? Hace 3000 años, cuando todavía la ciencia no había podido mirar hacia el espacio y ver que la tierra no estaba colgada sobre nada. Hermanos, cuando todavía no se había inventado el telescopio, cuando todavía no se sabía que los planetas giraban alrededor del sol, ya la tierra, dice la Biblia, perdón, si me ayudan, pendientes allá por favor. Job capítulo 26 versículo 7 dice la palabra de Dios. Job 26, 7. Bueno, vamos a tener que volver a la Biblia otra vez, a abrirla aquí. Dice la palabra de Dios 26:7 de Job. Él extiende, escuche, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre ¿qué? Hermano, Dios colgó la tierra sobre nada. ¿Cuánto hace que se dijo eso? 3000 años. Y la ciencia dice, vamos a descubrirnos. Acabamos de descubrir por los telescopios que hemos inventado, los telescopios que están en Chile, que tiene la NASA, que tiene los organismos de observatorio hacia el espacio. Hemos descubierto que la tierra cuelga sobre nada. Pues hace 3000 años el Señor le dijo a Job: Job, escribe, la tierra la coloqué sobre la nada. Oh, hermano, dele la gloria a Dios. Aleluya. Dios colgó la tierra sobre nada. Y la gente y en la historia dice, lo descubrió fulano y miró. No, Dios lo dijo hace 3000 años. Usted no descubrió nada. Eso el hombre sencillo que lea la Biblia despacio se va a dar cuenta. Hace años se había dado cuenta que la colgué sobre nada. Isaías el capítulo 45, hermano, perdón, Isaías 40:22. Vea, hace 2700, casi 2800 años, Isaías dijo que la tierra era redonda. Pero hace 500 años no más, el mundo estaba loco y decían, la tierra es plana. Y Cristóbal Colón llegó a América a descubrir América, pero iba para las Indias. Iba para la India. Cristóbal Colón se vino así y llegó acá a otro continente, pero ellos no venían para acá. Y sabe, en Europa se creía que la tierra era plana. ¿Sabe que hubo gente que la quemaron por decir que la tierra era redonda y que la tierra no era el centro del universo? Y hermano, los quemaron por eso. Pero la Biblia dice en Isaías 40:22, leámoslo todos, por favor.
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Hermano, Él está sentado sobre ¿qué? Entonces la tierra es, ¿cuánto hace? Desde que la crearon, no. Desde que la crearon, pero hace 2800 años. Isaías dijo: la tierra es redonda, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la gente dice: no lo descubrimos. No descubrieron nada, eso ya estaba en la palabra de Dios. Hermano, dele la gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Mire, Job 38:6, hablemos del mar, de las 16. Job 38:16. El tiempo avanza, hermano, así que uno quisiera como, ustedes quieren que yo termine rápido, y yo quiero que usted aprenda. Amén. Y para que usted aprenda yo necesito más tiempo, pero tranquilos, no, si nos toca parar, paramos. Job 38:16 dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? La ciencia creía que las aguas del mar solo se solventaban del agua que llovía, pero que el agua que le caía al mar era lo que lo sostenía, el agua que caía sobre el mar, y que eso era lo que hacía que el mar se sostuviera. Pero hace unos años atrás, cuando empezaron a desarrollar los submarinos para meterse bajo el mar y poder andar bajo el mar a grandes profundidades, entonces descubrieron que muy allá en lo profundo del mar hay unas fuentes de las que sale agua para el mar, alimenta al mar. Pero hermano, eso no lo sabían ni lo habían descubierto hasta que lograron inventar los submarinos y irse allá a las profundidades del mar, hermano. Y cuando lo descubrieron dijeron: wow, hemos descubierto que el mar se alimenta de unas fuentes de agua. Pero ¿sabe cuánto hace que la Biblia lo dice? Hace 3000 años atrás has entrado tú en las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo, hermano. Ya Job había dicho que el mar tenía unas fuentes. Dele gloria a Dios. Amén, amén. Mire, hermano, sigamos. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 verso 7: ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? Del polvo de la tierra. Pero ¿qué dice la ciencia con las teorías de Charles Darwin? Que venimos del mono, ¿verdad? Del macaco. Hey. Pero hermano, el problema es que mucha gente cree eso. Y vaya a preguntarle a los muchachos en la escuela, y por eso le digo: préstele atención a esto, papá. Hermano, esto no es de muchas redes sociales y televisión y películas. Siéntese con su niño a explicarle la Biblia. Amén. Porque si no, su hijo le va a decir: papá, ¿tú de cuál tribu eras? ¿De cuál eras? Cuando su hijo le diga: papá, ¿tú eras de dónde? ¿Un tití o cuál es el otro? No se le haga raro que usted es culpable por no haberle enseñado. Amén. Si su niño le dice: papá, hubo chimpancés, hubo el mico tal, y el niño le dice: papá, ¿de cuál era tú? No vaya a regañar al niño, ni le está faltando al respeto. Es que usted no le enseñó a su niño que la Biblia dice desde el Génesis capítulo 2 versículo 7 que el Señor nos hizo del polvo de la tierra. Aleluya. Y ¿sabe qué es lo bonito? Que todos los elementos que tenemos en el cuerpo humano, escúcheme, los elementos que tenemos en el cuerpo humano, dígame, en elementos que hay en el cuerpo humano, el hierro está en la tierra, el calcio
está en la tierra, el zinc está en la tierra, el potasio está en la tierra. Hermano, todos los elementos que están en el cuerpo humano los tiene la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Es que no es que lo diga la Biblia, no. Hermano, es que los científicos dijeron: vengan para acá, que ustedes dicen que vienen del polvo de la tierra. Sí, efectivamente así dice la Biblia. Pues se fueron a investigar y todos los elementos que tenemos en el cuerpo humano, los que saben de ciencia, entonces, y los de que saben de química, todos esos elementos están en la tierra. Entonces los científicos dicen: hay una relación entre el cuerpo humano y la tierra. Pero la Biblia ya lo dijo, hermano, desde el Génesis: Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué no le da gloria a Dios? Mira, hermano, no tenemos tiempo. Jeremías, el capítulo 33, verso 22, ya hablaba de las cantidades de millones y millones de estrellas, de constelaciones, pero apenas lograron descubrir eso cuando descubrieron los telescopios. La gente creía antes que podía contar las estrellas. Y como uno mira en la noche y uno mira el centurión de Orión, que llama a la gente, como tres constelaciones así seguidas, y uno las mira y la gente empezaba a contar. La gente creía que solo era ese plano, pero Jeremías dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David. Hermano, las estrellas eran incontables, pero no hay tiempo de hablar de las estrellas. Pero el diálogo de Job, de Dios con Job, es muy bonito, porque Dios desafió a Job y le dijo: ¿tú crees que sabes, Job, quién hizo las Pléyades? ¿Quién creó el Orión? ¿Quién hizo la Osa Mayor? Y empieza el Señor a enumerarle las constelaciones que apenas las están descubriendo hoy, y están diciendo: la constelación tal, la constelación tal, y están en tal lugar. Y mire, pero ya Dios había tenido un diálogo de todos los astros con Job. Y la gente dice: descubrió la astrología. No lo de la adivinación, no, los astros, hermano. Hermano, descubrió la astronomía, descubrió el astro tal, descubrió, hermano. Y la gente dice: fulano. No, hermano, ya Dios había hablado de los astros, y ya Dios había hablado del universo, y ya Dios había hablado de todo lo que había ya, hermano. Se lo había dicho a Job hace más de 3000 años. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. Mire, el libro de Hechos, capítulo 17, verso 26. La Biblia dice que venimos de una sola sangre. Pero eso lo dice la Biblia, hermano, en Hechos hace 2000 años. Pero el libro de los Hechos se estaba apoyando desde el Génesis con la creación que Dios nos hizo desde Adán. Una sola sangre, ¿verdad? Pero la ciencia descubrió y dijo hace unas pocas décadas de años, la ciencia dijo: hemos descubierto que venimos de una sola sangre, de un solo linaje. Pues mire lo que la Biblia dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aleluya. Hermano, esto no es nuevo. Esto está en lo que la gente dice que no es verdad. La Biblia es la palabra de Dios, hermano y amigo. Créalo, confíelo y entiéndalo. Aleluya. Diga gloria a Dios. Mire, Ezequiel 47:12 habla de la medicina botánica, de la medicina natural. La medicina natural, ¿verdad? No sé cuánto hace que la hayan descubierto y los que la investigan hoy, la trabajan hoy, pero le voy a decir, ya el profeta Ezequiel, allá en el capítulo 47, versículo 12, mire lo que nos está hablando. Estaba diciendo que las plantas y las hojas de ellas servían para medicina. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales.
sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será ¿para qué? ¿Y su hoja para qué? Vea, hermano, la Biblia habla tanto de medicina natural y la gente cree que lo descubrió. No, no han descubierto nada, está en la palabra de Dios. Dele la gloria a Dios, hermano. Job 36, 27 y 28, el ciclo del agua. Hermano, el ciclo del agua apenas fue descubierto hace unos pocos años. El ciclo del agua. ¿Y sabe algo? Ya estaba en la Biblia desde Job hace 3000 años. Qué lástima de la gente diría, hombre, toda la vida me pasé investigando el agua. Toda la vida. Me hubiera leído la Biblia y hubiera investigado ahí. Y quién sabe dónde estaríamos ya. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 27. Escuche esto, hermano. Escúcheme en esto antes de leerlo. El agua tiene un ciclo. Todos están aquí conmigo, ¿verdad? Se llama evaporización, se llama transportación atmosférica, se llama destilación y precipitación, que el agua vuelve a caer. Pero eso es lo que la Biblia habla del ciclo del agua. En Job 36, 27 y 28, Él atrae las gotas de las aguas, Él las atrae. Eso se llama evaporización, hermano. El agua vuelve y sube. Ahí está el proceso de la evaporización. Tan sencillo, ¿verdad? Y entonces ahora lo llamamos el que descubrió la evaporización del agua. Al que le debemos el haber descubierto la evaporización del agua. La Biblia dice, el Señor, Él atrae las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Verso 28, mire el proceso de destilación, la caída del agua, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Hermano, eso no es nuevo, eso está en la palabra de Dios hace 3000 años. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y déjeme terminar con algo que hace 8 días les hablaba de ello. Hermano, ¿al cuánto tiempo había que circuncidar al niño? A los 8 días. Al 8º día había que circuncidar al niño. Eso fue dicho desde el Génesis. Abraham. Desde el Génesis, escúchame, hermano. Desde el Génesis, desde el libro, hermano, antiguo, el primer libro de la Biblia. Pues los médicos se dieron cuenta que el mejor día para circuncidar un niño es al 8º día. El mejor día. Porque entre el día 5 y el día 8, el cuerpo humano segrega una vitamina que es la vitamina K. Y la vitamina K también es conocida con un nombre que se llama protrombina. Y esa vitamina en el día 8 está en el nivel más alto. Escuche esto, en el día 8 la vitamina K está en el nivel más alto. Y resulta que la vitamina K es la que hace que la sangre coagule. Así que eso lo que hace es que al cortar al niño en su prepucio no se desangrara, no derramara tanta sangre, porque estaba en el mejor día en que podía coagular y estancar. Hermano, los científicos descubrieron y dijeron, el mejor día para circuncidar a un niño es en el 8º día, porque su nivel de vitamina K está en lo más alto. Hermano, ¿no le parece muy grande y muy bonito y muy admirable que lo que Dios dijo hace miles de años atrás, la ciencia apenas hoy lo está descubriendo? Hermano, la ciencia tiene que reconocer que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya, ella es la verdad. Usted que la tiene, créala. Hermano, usted que tiene la Biblia, créala. Tenemos un problema y aquí termino. Nosotros mismos no creemos en la Biblia,
Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay hermanos que tienen 3 y 4 trabajos y Dios es el último. No le creemos a la Biblia. Es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Porque no, pastor, es que tengo que trabajar mucho, pastor, no puedo, no, pastor, ni ayuno, ni oración, no, es que no me queda tiempo. Dios dice: yo te aconsejo que busques primeramente el reino. Hermano, la Biblia no solo es para demostrarle a usted que ella es la verdad. Con lo que le he explicado hoy, le he mostrado que la Biblia tiene pruebas internas y externas, que es la palabra de Dios. Pero si ella es la palabra de Dios y está demostrado desde dentro de ella y desde fuera, crea lo que ella dice. Si ella dice: amen a Dios sobre todas las cosas, no ame otra cosa más que a Dios. Si ella dice: busquen a Dios y honrenle, hágalo. Si ella dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, hermano, ojalá ningún cristiano entre por esa puerta así carilargo, amargado y aburrido. Y es que no quiero saludar a nadie y no quiero encontrarme con nadie. Créale que lo que la Biblia dice en el Salmo 100 es verdad. Desde que entre por esa puerta usted diga: he venido a adorar a Dios, he venido a cantarle a Dios, he venido a darle la gloria a Dios. Lo que la Biblia dice yo lo creo. Gloria al nombre de Jesús. Oh, hermano, cuando la Biblia dice que el que vuelve atrás es como el perro que vuelve al vómito, no vuelvas atrás. Crea lo que la Biblia dice. ¿Qué le produce a usted cuando usted ve perdone que eso suena fuerte, cuando el perro vuelve a probar el vómito? ¿Qué le produce? La Biblia dice: cuando tú entras en relación con Dios y vuelves atrás, es como el perro que vuelve al vómito. No lo hagas, y si lo has hecho, afiánzate y toma decisión firmes en Dios y diga: atrás ni para coger impulso. Amén. Vea, hermano, cuando la Biblia dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe, créale a la Biblia. Los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, pero sí créale a la Biblia y que nadie lo haga soltarse de lo que la palabra de Dios dice, porque Dios no cambia. Hermanos, si Dios dice que lo bendice, Dios lo va a bendecir. Si Dios dice que lo guarda, Dios lo va a guardar. Si Dios dice que le tiene una morada eterna a los que le aman y aguardan su venida, quédese en Cristo, ame a Cristo, enamórese de Cristo y diga: yo voy porque yo sé que lo que la Biblia dice es palabra de Dios. ¿Por qué no están de pie en esta mañana? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? No se apresuren a decir amén, porque yo puedo hacer otras preguntas. Yo quiero invitarle a que esta mañana usted y yo le dijéramos a Dios: Señor, ayúdame a enamorarme más de ti y de tu palabra, a creerte, porque hay tantas cosas que dice la Biblia que no las hacemos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si yo llamo aquí, hay muchos que no lo hacen. Si yo llamara: amas a Dios sobre todas las cosas, muchos aquí nos costaría dificultad llegar a ese nivel. Decirlo es más fácil. Si yo le dijera que la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo te dijera que la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes. Gente que una ofrenda, ay, otra vez. Van a hablar de economía en la iglesia. Dios mío bendito. Van a hablar de diezmos. No, los diezmos no hay que darlos. Eso es, nosotros tenemos tantas versiones. Mire, hermano, el lema de la iglesia este año es: como dice la Escritura. Y si usted y yo queremos llegar al cielo, como dice la Escritura.
Si usted quiere que su vida vaya al nivel que Dios quiere llevarlo, como dice la Escritura, yo quiero invitarle a que hagamos una oración esta mañana y que le digamos a Dios: Señor, como dice la Escritura, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, a vivir como dice la Escritura. Y vamos a terminar este año como dice la Escritura. Y si nos hemos equivocado, vamos a enmendar ese error. Suelte el pasado, hermano, no vivamos del ayer, ya suéltelo. Se equivocó, falló, pero vamos a vivir del hoy y a proyectar el futuro. Y cuando termine el 2022, digamos: avancé, crecí, estoy agradando a Dios y he crecido este año. Amén. Yo quiero invitarle, vamos a hacer esta oración. Cierre sus ojos. Dígale a Dios: Señor, yo quiero terminar el año 2022. Pero no sé si usted está pidiendo el carro, la casa, eso está bien. Si quieres casa o carro, eso está bien. Quieres viajar, eso está bien. Pero yo quisiera preguntarte: ¿cuánto estás planeando saber al 31 de diciembre del año 2022 de la Biblia? ¿Cuánto habrás crecido tú el 31 de diciembre del 2022? ¿Cuántas personas habrás traído a la iglesia el 31 de diciembre del 2022 habrás traído este año? ¿En qué nivel espiritual estarás? ¿Qué clase de cristiano y de adorador serás el 31 de diciembre del 2022? Solo tú lo sabrás. Pero este año hay que aprovecharlo, porque el Señor, la Biblia dice que el Señor vuelve. Y si el Señor vuelve, es mejor hacerle caso y estar preparados. Cierre sus ojos y acompáñeme a hacer una oración. Y dígale: Señor, ayúdame a creer lo que dice tu palabra, porque yo he creído lo que dice fulano. ¿Usted sabe cuántos hermanos están creyendo al que le dijo que no había que venir a culto, al que no había que orar? ¿Sabe cuántos le están creyendo al que dijo que no había que ofrendar, al que dijo que no había que diezmar o que no había que? Son muchos, hermanos. Pero déjeme decirle, la Biblia dice otra cosa, como dice la Escritura. ¿Por qué no cierra sus ojos, levanta sus manos y me acompaña a decirle a Dios: Señor, ¿sabes? Como dice la Escritura. Como dice la Escritura, Señor. Como dice la Escritura. Dígaselo a Dios, hermano, ese es nuestro lema. Como dice la Escritura, iglesia. Líder, servidor, hermana, hermano que comienza, el que está nuevo. Como dice la Escritura. Como dice la Escritura, hermanos. La fuente suya, la guía suya debe ser la Escritura, hermano. Afiancémonos en ella este año. Afiáncese, que este año sea el año de afianzarnos en lo que la Biblia dice. Aleluya. Cierre sus ojos y dígale: Señor, como dice la Escritura. Le voy a enseñar a mi hijo como dice la Escritura. Voy a venir a la iglesia como dice la Escritura. Te voy a cantar como dice la Escritura. Te voy a ser fiel como dice la Escritura, Señor. Oh, hermano, séale fiel a Dios como dice la Escritura. Voy a servir a Dios como dice la Escritura. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Cierre sus ojos, hermano. Dígaselo a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, como dice la Escritura, Dios, como dice la Escritura. Oh, hermano, llénese esta mañana de Dios. Alábelo, dale gracias, hermano. Que su vida no solo sean palabras, que su vida práctica, viva, como dice la Escritura. Levantemos
Sí, Señor. levantemos nuestras Sí, Señor, manos levántelas. y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes Dígaselo, hermano. maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Dígaselo, dígaselo, hermano. You deserve the glory, Sí, Señor. En the honor. the honor. Sí, Señor. Lord, we lift our hands Oh, and aleluya. worship you as we praise your Aleluya. holy name. Sí, Señor. You deserve the glory. Él merece, hermano, de Él es la gloria. And the honor. De Él es el honor, hermano. Lord, we lift our hands and worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Hermano, dígaselo a Dios. There is no one else like you. No hay nadie como Él, hermano, no lo hay. For you are great. Dígale que Él es You grande. do miracles so great. Sus milagros son grandes. There is no one else like you. Oh, Lord. Amén. There is no one else Aleluya. like you. Aleluya. Oh, aleluya, hermano, aleluya. Aleluya. Dele mejor ese aplauso a Dios. Ya nos vamos, hermano. Vea, Él es digno de la gloria si usted no se la dé. Así no le cantáramos, Él es el digno de la gloria. Aleluya, démosle gracias a Dios en esta mañana, hermano. Vamos a orar por el hermano Gabriel Reyes. Está de cumpleaños el día de hoy la hermana Ruth Lampe y la hermana Karen Correa. Ellos cumplen años. Vamos a orar a Dios en favor de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que Dios esté con ellos. Amén, hermano. Hermano, Dios es grande. Empiece a cambiar su manera de cantar, de adorar, de venir al culto. Venga agradecido, venga con una expresión de alabanza. Hermano, Dios lo va a llenar con el Espíritu Santo si usted aprende a hacer eso. Así que como dice la Escritura, levante sus manos al cielo, hermano, y alabe a Dios un momento. Alabe a Dios un momento, alabe. Dele gracias. Dígale gracias siempre, cada mañana, cada tarde, cada noche. Al venir al culto, al irse de aquí, al ir en su auto, alabe a Dios. Al llegar a casa, alabe a Dios. Al comer un alimento, alabe a Dios. Al levantarse de la cama, alabe a Dios. Al acostarse, alabe a Dios. Oh, hermano, alabe a Dios. Aleluya, Señor, gracias. Gracias por este culto. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por el respaldo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Dios. Te pido por mi hermano Gabriel, Señor, bendícelo, ayúdalo, guárdalo, dirígelo, Señor. La hermana Ruth Lampe, bendícela, ayúdala, guárdala, Señor. La hermana Karen, Señor, bendícela, ayúdala, guíala, Señor. Bendíceles a todos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Hermano, le queda una alabanza fuerte para Dios. Oh, hermano, yo creo que puede ser mejor. Aleluya. Digamos, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos, hermano.